de salud en Bolivia, programas de salud en Bolivia y una evaluación que contempla todos estos puntos anteriores, ¿no? Del 1 al 17. Ya como ven, es un tema muy importante, muy interesante, de verdad. Y obviamente entra, seguro que sí, en su primer parcial. Muy bien, vamos a ir un poco ahora definiendo todo esto en el punto número 1. ¿Ya? Entonces, todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura y fisiología y también del tipo de ambiente en que viven. Eso es seguro, ¿no? Entonces, de tal manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran variedad de ambientes de distintas maneras en la biosfera. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a las definiciones de este tema muy importante. ¿Ya? Entonces, así la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las condiciones físicas de su ambiente, es decir, a la vida de sus semejantes y de todas las otras clases de organismos que integran la comunidad, el cual hacemos parte. ¿Ya? Entonces, como ven aquí en la primera lámina, la parte teórica y la parte gráfica, ¿ya? Que hace justamente las definiciones, ¿ya? Del ser vivo en cuanto a su estructura física y fisiológica. Entonces, explicando un poco más el detalle, cuando más se aprende acerca de cualquier clase de plantas o animales, se ve que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales. ¿Ya? Entonces, esto es importante para luego entrar ya a lo que es este concepto de ecología, que es muy conocido, muy estudiado por grandes autores. ¿Ya? Entonces, cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de plantas o animales, es lo que salen las cuestionantes, ¿no? Y muchos de estos autores, justamente lo que vamos a estudiar ahora, nos dan estos conceptos y definiciones de lo que es la ecología. Por ejemplo, uno de ellos nos dice que, hablando de la ecología, ocupa el estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes. Y por tanto son los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones. ¿Ya? Es decir, o en otras palabras, de lo cual se comprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. ¿Ya? Ahí vemos entonces que a lo largo de más de 3.000 millones de años ya de evolución, esto denominado la competencia, engendrada por la reproducción, ha originado justamente distintos modos de vida. ¿Ya? Esto también es importante que ustedes lo sepan. En cuanto un poquito detallando ese punto, ¿ya? También se han producido diferentes modos de vida, como vemos ahí. Esto en base a la lucha por los alimentos, por el espacio, el terreno de hábitat, por el cobijo, por el techo y también por la pareja. ¿Ya? Entonces, eso es importante aclarar en este punto, ¿no? Que a lo largo de estos 3.000 millones de años ha acontecido muchas cosas en cuanto a la evolución, hablando de la ecología como tal. Siguiendo este punto, vamos a ver ahora qué dicen estos científicos, ya, de lo que estudia este concepto de la ecología. Y nos dice que la ecología científicamente está interrelacionada entre los organismos y sus ambientes físicos y biológicos. También nos dice que analiza los factores físicos y biológicos que influyen en dichas relaciones. ¿Ya? Como vemos también ahí, esto es lo que es la ecología. Este término ha sido muy empleado bueno, y hasta ahora, ¿no? Se puede decir que en nuestros tiempos actuales hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un poquito de conciencia, ¿no? Porque justamente se cae o se puede caer en todo lo que es las malas prácticas en relación a esta palabra o a las acciones que influyen en esto, ¿okay? La ecología, ¿ya? Entonces eso es importante porque como principio
podemos, si tenemos ya un poquito de conceptos, conocimientos, ya podemos nosotros definir o lanzar una idea, ¿no?, inteligente sobre temas como la contaminación, cómo se produce este tipo de contaminación que ustedes también lo conocen, contaminación generada por insecticidas, por detergentes, mercurio, o también por desechos, ¿no? Ahí se produce también lo que es la contaminación, ¿ya? Entonces, eso es importante también. Otro tipo de contaminación son los producidos por las presas para generación de energía eléctrica. Saben que eso también es muy dañino, ¿no?, para todo lo que es el medio ambiente, ¿ya? Y todos esos efectos sobre la humanidad son muy letales, ¿no?, también para todo lo que es la civilización humana y sobre todo en el mundo que nosotros vivimos. Ya por eso es importante hacer conciencia de lo que es la parte ecológica. Es el mensaje que nos dan estos autores, ¿no?, estos científicos, ¿ya? Y tenemos que hacer justamente eso, ¿no? Ser inteligentes para que haya producción, pero que no dañe, que no deteriore todo lo que es esto, ¿no? Que nosotros somos parte de esta humanidad, somos parte de la civilización humana y sobre todo el mundo en que vivimos, ¿no? Tenemos que pensar a futuro qué vamos a dejarles para nuestros hijos, ¿no? Qué mundo, qué futuro, qué ambiente, qué ecología tenemos que dejarles. Ya es por eso que ellos nos piden que hagamos un poquito de conciencia en él. Creo que hay un micrófono encendido. ¿De quién es? Es de Ya la Juan. silencié. Ok, entonces, gracias. Ya, ahora vamos a ir un poquito ya en cuanto al origen etimológico de esta palabra y otra palabra más que quizás sea nueva para ustedes, ¿no? Entonces, se dice que de la voz griega, oikos justamente significa casa, ¿ya? O lugar para vivir, ¿ya? Y ecología, ecologos. Entonces, este término fue propuesto por este científico Ernst Haeckel en el año 1869, ¿ya? Entonces, resumiendo esto, literalmente es el estudio de organismos en su hogar, o sea, en el ambiente nativo, en el ambiente donde ellos viven originalmente, ¿ya? Entonces, eso es importante también. Justamente es el estudio de este señor, ¿ya?, en ese año 1869, ¿ya? Entonces, significa justamente eso, ¿no? Entonces, la ecología estudia justamente los grupos de organismos y su relación con el medio ambiente. Viendo un poquito esto es interesante porque se subdivide en muchos puntos, ¿no? Puntos de importancia también, ¿ya? Vemos también que la ecología se ocupa de grupos de organismos y sus relaciones con el medio ambiente. Entonces, uno de ellos es justamente esto que viene a ser la autoecología. Tenemos otro también que es la cinecología. Tenemos otro que es, bueno, entre esos dos primero vamos a ir analizándolo para que podamos ir entendiéndolo, ¿ya? Entonces, la autoecología, bueno, son individuos o poblaciones aisladas, ¿ya? Eso es lo que nos da el concepto de autoecología en un principio, ¿ya? Luego el término de cinecología designa a estudios de grupos de organismos asociados a una unidad funcional del medio ambiente. Entonces, los grupos de organismos pueden estar asociados a 3 niveles, ¿ya? Esos niveles son la población, las comunidades y ecosistemas. Ya es lo que vamos a ir estudiando un poco cada uno de ellos, ¿no? Esto es lo que nos dice la cinecología, ya que son grupos asociados, organizados en poblaciones, comunidades y ecosistemas, ¿ya? Ahora, ¿quién se carga de estudio, del estudio de esta área, ¿no? Se lo denominan ecólogos, ¿ya? Entonces, estas personas, justamente, su función es eso, ¿no? Estudiar las relaciones alimenticias, flujo de energía y formación de comunidades, ¿ya? Es un área de todo lo que es este tipo de especialidad, ¿no? Ahora vamos a ir definiendo uno de cada uno de ellos, ¿no? En el nivel 2, justamente vamos a ver esto, ¿no? Niveles tróficos y cadenas alimentarias,
¿ya? Y aquí es interesante, es importante también que podamos analizar punto por punto. Vemos entonces como competencia y alimentación. Por un lado, las plantas compiten, ¿por qué? Por la luz solar, por los minerales, que justamente lo consiguen su alimentación en el suelo y también por el agua, ¿ya? Los animales también tienen necesidades más diversas y mucho más, y muchos de ellos dependen de un tipo determinado de alimento, ¿ya? Entonces, ahí justamente es lo que se da esto de las competencias, ¿ya? Por la alimentación en principio, ¿no? De las plantas y de los animales. Cualquiera puede decir que no hay competencia, ¿no? Pero como vemos, estos estudios ya nos dicen que sí hay competencias en este tipo de nivel, como es el nivel 2, nivel trófico y cadena alimentaria. Vamos a ver ahora los niveles, ya los niveles denominados tróficos. Y decimos que los animales se alimentan de vegetales, bueno, ellos son denominados como consumidores primarios, ¿no? Aquellos que se alimentan de vegetales, ¿no? Aquellos animales que se alimentan de vegetales son denominados consumidores primarios, ¿ya? Y a su vez estos sirven de alimento a los consumidores secundarios y otros niveles, como decir, tercer nivel y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí es lo que va justamente esto de lo que hablamos de la cadena alimentaria, ¿no? Consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. ¿Ya? Uno a la vez es justamente alimento del siguiente y así dice que esta cadena, ¿no? Alimentaria, ¿ya? En este nivel. Viene un poquito ahora a los productores, ¿ya? Son organismos autótrofos y especialmente las plantas verdes que se ocupan que bueno, están justamente en el primer nivel, ¿ya? Estos se ocupan de bueno, estos tipos de productores en realidad son organismos que se alimentan de desechos, en este caso de organismos muertos, como decir, de las plantas, así como los productos de desecho de la digestión, ¿ya? Y eso es justamente su alimentación de estos tipos de productores, ¿ya? Y también los herbívoros ocupan el segundo nivel, los tróficos y así sucesivamente. Ya son 3 niveles, como decía ahí justamente, ¿ya? Vamos a ver ahora los descomponedores y cómo se produce esto de la energía, ¿ya? Entonces la muerte de plantas y animales y los desechos de la digestión dan origen a los descomponedores, o también se lo denomina como desintegradores, ¿ya? Entonces gracias a eso es lo que esta especie ya justamente se origina, ¿no? Y con ese nombre, descomponedores o desintegradores, ¿ya? Ellos también son heterótrofos que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición, principalmente bacterias y hongos, ¿ya? La energía se produce originalmente o lo consiguen del sol y ahí esta pasa a través de una red alimentaria o de alimentación. Vamos a ver ahora un poquito a qué hace referencia esto de cadenas y redes alimentarias, por una parte. Ya, las redes de alimentación normalmente están compuestas por muchas cadenas de alimentación entrelazadas que representan vías únicas hasta la red. Entonces, cualquier cadena de alimentación es esencialmente un sistema de transferencia de energía, ¿ya? Entonces, las numerosas interconexiones contribuyen a que la población de presas y depredadores se ajusten a los cambios ambientales y de este modo proporcionan una cierta estabilidad al sistema. ¿Ya? Eso es lo que hace referencia a esto, lo que es la cadena alimentaria. ¿Ya? Entonces los consumidores primarios, ¿ya? O herbívoros se alimentan directamente de los productores
Y los consumidores secundarios, ya que son carnívoros, se alimentan de los consumidores secundarios, en este caso que son estos siguiendo esta cadena de alimenticia. Vemos ahí entonces en este gráfico todo aquello, ¿no? Ya en cuanto hablando de esto, lo que es la cadena alimentaria, ¿ya? En este gráfico también podemos verlo ya en las dos partes. Por un lado, la cadena alimentaria. Aquí también está el ser humano como individuo y la red alimentaria por el otro lado. ¿Ya? Como ven acá son múltiples interconexiones, ¿no? Que dan mayor estabilidad. Ya están todos interconectados uno a otro a la vez en esta red alimentaria. ¿Ya? Y por este lado también ellos se alimentan de la energía, del sol, ya para hacer todas sus actividades. Y vemos acá los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, ¿ya? Y cada uno de ellos a la vez es alimento del siguiente. Ya eso es la red, la cadena alimenticia, ya de lo que refiere el punto número 2. Hablando ahora del punto número 3, esto que viene a ser la biomasa y la energía. Viendo un poquito el detalle, ya la red alimentaria de cualquier comunidad también puede ser concebida como una pirámide en la que cada uno de los escalones es más pequeño que el anterior, del cual se alimentan, ¿ya? Y esto es en base a los productores, ¿ya? Estos se nutren de los minerales del suelo, ¿ya? Eso es en cuanto al primer nivel, ¿ya? Estos productores se nutren de todo lo que son minerales y lo consiguen del suelo, ¿ya? Vamos a ver ahora un poquito más hablando de esto, de lo que son los consumidores, ¿ya? Se dice que los consumidores primarios son pequeños y abundantes, mientras que los animales de presa de mayor tamaño que se hallan en la cúspide son relativamente tan escasos que ya no constituyen una presa útil por los otros animales, ¿ya? Por aquí vamos a ver justamente eso, lo que es la pirámide, para que tengan una mayor idea, ¿ya? Y la distribución de estos organismos. Vemos que entonces estos organismos denominados consumidores primarios son más pequeños y abundantes, ¿ya? Los animales de mayor tamaño se encuentran arriba en la cúspide, ¿ya? Y estos son muy escasos, ¿ya? Y que ya no constituyen a la vez, ¿no?, una presa útil para el resto de los animales, ¿ya? Eso es en cuanto a la pirámide denominada trófica. Vemos acá en la gráfica justamente cada uno de los niveles de esta pirámide, ¿no? Y en la última vemos los consumidores terciarios, ¿no? Que son en su mayoría carnívoros, ¿ya? En la segunda vemos los consumidores secundarios, animales carnívoros, ¿ya? Consumidores primarios son animales herbívoros y todos estos son productores, ya son las plantas justamente que se alimentan del suelo, ya en ese nivel ascendente o descendente. Hablando un poquito más acerca de esto, lo que es la biomasa como tal, ¿ya? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es esto en realidad de la biomasa? ¿Ya? Entonces se dice que es la cantidad total de materia viviente. Es un modo dado en una área determinada. Entonces se expresa en gramos de carbono o en calorías por una unidad o superficie. Entonces las pirámides de biomasa son muy útiles para mostrar la biomasa en un nivel trófico, ¿ya? Entonces el aumento de la biomasa en un periodo determinado recibe el nombre de producción de un sistema o de un área determinada, ¿ya? Eso es lo que hace referencia a esta denominación, ¿ya? Biomasa como una parte, ¿no?, de la materia que estamos estudiando ahora. Entonces la transferencia de energía, vemos por acá, ¿ya?
en un nivel trófico a otro nivel es totalmente eficiente. Entonces los productores gastan energía para respirar y de cada consumidor de la cadena gasta energía obtenida de los alimentos, ya de todo lo que es el metabolismo y el mantenimiento de sus actividades vitales. Entonces esto explica por qué la cadena alimentaria no tiene más de 4 o 5 niveles, ¿ya? No hay entonces suficiente energía por encima de los depredadores, de la cúspide, de la pirámide, como para mantener otro nivel más superior, ¿ya? Como ven, entonces esta pirámide justamente no puede ser mayor de 4 o 5 niveles, ¿no? Por justamente lo que hemos visto en este cuadro. Ya vemos entonces aquí los depredadores en el primer nivel, los productores, los consumidores primarios, que son herbívoros, los consumidores secundarios, que son más que todo carnívoros, y los consumidores terciarios, que son ya en su totalidad carnívoros. ¿Ya? Y esta es la pirámide, ¿ya? De lo cual justamente hace referencia esto que es la biomasa, ¿ya? Y energía. Hasta ahí hay alguna pregunta, no sé si es que me están siguiendo, estamos en el punto número 4, por ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una pregunta, licenciado. El, No entendí qué es autoecología. Quería preguntar hace rato, pero no quería interrumpir. ¿Cuál es su pregunta, perdón? ¿Qué es la autoecología? Sí, la autoecología justamente hace referencia ¿cómo le explico? A la conciencia que nosotros los individuos tenemos que tener, ¿no? En cuanto al buen uso, ¿ya? Del medio ambiente como tal, en este caso a la contaminación ambiental por diferentes factores, ¿no? Y ya vemos que se contamina el ambiente, el aire por la mal uso de todo lo que son los desechos químicos de basura, por las grandes empresas. Entonces, ya, y justamente eso, lo que es la autocumulación, es como una conciencia, un llamado, dicen los autores, un llamado a que nosotros que somos de este tiempo moderno, ya seamos justamente conscientes, ya, y tratemos de equilibrar y cuidar eso, que no haya más contaminación para poder continuar, ¿no? Que es la cadena que lo incluye, ¿no? Que lo incluye justamente a la persona como individuo. Más que todo eso, ¿no? Un autocuidado, una autoconciencia, ya, de cuidar todo lo que es este ambiente, que nosotros también, como dice, somos parte de aquello, o del mismo ecosistema. Eso sería la complementación. ¿Alguna otra pregunta por ahí que tengan? Licen, disculpe una pregunta sobre la biomasa. Sí, la biomasa es en realidad es una materia viviente, ya no es inerte, es una materia viviente en realidad, ya, y también es medida por áreas, ya, y está justamente constituida por diferentes microorganismos, ¿no? Ya, eso más que todo es esto de la biomasa, ya, y hace también referencia a todo lo que es, esto tiene un área determinada, ¿no? Es decir, que esta biomasa, eh, como le dije, es una materia viviente, entonces tiene también su propio peso específico y tiene un lugar determinado, ¿no? En todo lo que es la biosfera, ¿ya? Eso más que todo sería esto de la biomasa, que es un poquito complicado de entender porque químicamente está integrado, está compuesto por muchos compuestos químicos, ¿ya? Por ejemplo, más que todo el carbono que dice ahí. Bueno, hasta ahí vamos a continuar unas 2 preguntitas más y continuamos el tema donde lo hemos dejado. Estoy por aquí. Nos toca ecosistema. Vamos a ver un poco a qué se refiere este punto de ecosistema. Dicen, perdón, no está compartiendo su diapositiva. ¿No está ahí? No. A ver.
¿Dónde quedé? Acá. Ahora sí, licenciado. Ah, ya, perfecto. Es que bueno, ya lo estoy ampliando para poder entrar en detalle del punto número 4. Vamos a ver ahora esto de lo que es el ecosistema. Como vemos aquí la imagen, ya nosotros tenemos una idea, ¿no? Ya de lo que vamos a ver en esto, lo que es ecosistema, ¿no? Que es, contempla muchos seres vivos, orgánicos e inorgánicos también. Es un conjunto de conjuntos, diría yo, ¿no? Entonces, viendo el concepto de diferentes autores, ya que nos dicen acerca de esto, de lo que es ecosistema, viendo algunos autores, por ejemplo, lo que estudian esta parte son los llamados ecólogos, ¿ya? Entonces, estos señores emplean el término ecosistema para indicar una unidad natural de partes vivientes e inertes, ¿ya? De partes vivientes e inertes, con interacciones mutuas para producir un sistema estable en la cual el intercambio de sustancias entre las plantas vivas e inertes es de tipo circular. Entonces, un ecosistema puede ser tan grande como un océano o como un bosque, ¿ya? O puede ser también, al contrario, tan pequeño como un acuario que contiene peces tropicales, plantas verdes, La esposa. ¿ya? Y caracoles también, ¿ya? Para comprender un poquito todo lo que es esto, vamos a continuar. Vemos acá entonces que el ecosistema es, es algo compacto, algo adecuado, ¿ya? Y más que todo medible, ¿no? Hay estudios cuantitativos que miden justamente todo aquello en cuanto a esto que vemos ecosistemas. Entonces, para clasificarla de alguna otra manera, esto del ecosistema, ya vemos que este intercambio ya es un sistema estable, ya, y sigue un camino circular. ¿En qué sentido circular? Vamos a ver acá, ya. Entonces, partes no vivientes como el agua, el oxígeno disuelto, dióxido de carbono, sales orgánicas, fosfato, cloruro de sodio, potasio y calcio, ¿no? Son compuestos orgánicos, ¿ya? Y también los organismos vivos que componen justamente este ecosistema, ¿ya? Y ya son los que conocemos, los productores, los consumidores y los desintegradores, ¿ya? Esto hace justamente esto, lo que es este sistema, este camino circular. Viendo entonces un poquito un ejemplo práctico de lo que es esto, ¿ya? Vemos que es un ecosistema bastante compacto para ser investigado en detalle, justamente es una laguna o un bosque, que lo vemos acá, ¿ya? Aquí vemos justamente eso, ¿no? Un ecosistema puede ser justamente una laguna o un bosque o un estanque, ¿ya? La parte no viviente del lago, entonces si hablamos de una laguna, lago, comprende el agua, el oxígeno disuelto, sales minerales, ¿ya? Y todo lo que viene a ser potasio, calcio y compuestos orgánicos, ¿ya? Los organismos vivos pueden subdividirse también, como lo hemos visto, en esos tres, ¿ya? Consumidores, productores y desintegradores. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, ¿ya? Hablando justamente de esto, de lo que son los productores, ¿ya? Vemos que las plantas verdes que fabrican compuestos orgánicos por este factor químico que es la fotosíntesis, ¿ya? Plantas grandes de orilla, de aguas de orilla y poco profundas, ¿ya? Plantas microscópicas, flotantes, principalmente productoras de alimentos del lago, ¿ya? Eso más que todo dando unas pequeñas características de esto, de lo que son los productores o consumidores.
Ahora viendo a este otro, su compañero, los consumidores, estos son heterótrofos como los insectos, los crustáceos, los peces y algunos otros, ¿no? De esa misma especie. Ya ellos son primarios, comen plantas, y los secundarios o terciarios, que son más que todo carnívoros. Aquí vemos en el cuadro justamente esto, ¿no? Como le dije, es circular. Ya no se pierde justamente esta cadena, porque como es circular, comienza, termina, comienza y termina. ¿Ya? Vemos por acá los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, consumidores terciarios, descomponedores y nuevamente productores, consumidores, y así sigue esta cadena circular. ¿Ya? Hablando de estos tres niveles, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles? Los productores, los consumidores y los desintegradores o descomponedores, como también se los llama. Viendo ahora un poquito de lo que es la estructura, ya, de este ecosistema. Viendo ahora los descomponedores, son bacterias y hongos que transforman la materia orgánica muerta en sustancias aprovechables para las plantas. Ya todo esto ecosistema está formado por un productor, consumidor, desintegrador y los componentes inorgánicos. ¿Ya? Sus estructuras, ¿cuáles son? Biosinopsis, conjunto de organismos vivos, y los biótopos, que son medio ambiente de donde viven. Aquí vemos en la gráfica un poquito más para que tengan mayor idea. ¿Ya? Vemos esto que forma parte de los descomponedores, que son estos dos, su estructura como tal. Biosinopsis, que son un conjunto de organismos, estamos por acá. Todos ellos son organismos vivos, como ven. ¿Ya? Y los biótopos, ¿ya? Están por este otro lado, que viene a ser más que todo lo relacionado al viento, la temperatura, las rocas, ya, la energía del sol. Todo esto da como resultado el ecosistema, ya, que es donde nosotros también como seres humanos vivimos. Ya, para que más o menos se entienda un poquito este concepto y los subconceptos de este concepto de descomponedores. Bien, vamos a pasar al punto número 5. Me dice la hora, por favor. No quiero excederme de la hora. No sé hasta qué hora tenemos, por Son favor. las 6:25, le dicen. ¿Hasta qué hora tenemos, por favor? 7:15, le dicen. Ah, ya, Por perfecto. favor. Tenemos. Entonces vamos a mandar este punto más y luego hacemos un pequeño receso donde el docente va a preguntar hasta este punto número 5 algunas preguntas así puntuales, ¿no? De los 5 puntos que vamos a ver hasta el momento. Ya, mientras descansamos un poquito, oxigenamos el cerebro. Ya, vamos a hablar en este punto número 5 de todo lo que concierne al hábitat y nicho ecológico. Son términos quizás muy nuevos, ¿no? Muy quizás desconocidos para ustedes, pero es de importancia que en este club lo puedan conocer. ¿Ya? Entonces, para describir las relaciones ecológicas de los organismos, resulta útil distinguir entre dónde vive un organismo y lo que hace, ¿ya? Como parte de su ecosistema, ¿ya? Entonces, ¿dónde vive un organismo y qué es lo que hace, ¿ya? Este organismo como parte de su ecosistema. Entonces, hay dos conceptos, ¿ya? Por un lado, el hábitat y por otro lado, el nicho ecológico. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno, ¿ya? El detalle, las definiciones que nos dan estos autores, ¿ya? Vamos a ver entonces el hábitat. Entonces, el hábitat de un organismo es el lugar donde vive, ¿ya? El hábitat de un organismo
es el lugar donde vive, su área física, alguna parte específica de la superficie de la tierra, por ejemplo, el aire, el suelo o el agua, ¿ya? Entonces, es un área física, ¿ya? Específica de donde vive en la superficie, ¿ya? Este organismo, por ejemplo, si vive en el aire, si vive en la tierra, si vive en el suelo o si vive en el agua. Entonces puede ser vastísimo, ¿no? Grande, inmenso, como pueden vivir en océanos, ¿ya? O grandes zonas continentales, o también puede ser muy pequeño, ¿no? Ilimitado. Por ejemplo, la parte inferior de una madera, de una madera podrida, no sé, ¿ya? Entonces pueden ellos habitar en lugares muy amplios, ¿ya? Como océanos, también pueden habitar en una leña podrida, ¿ya? Entonces, es un hábitat, pueden vivir varios animales o varias plantas. En un solo hábitat lo pueden compartir, ¿ya? Pueden compartir este mismo hábitat, ¿no? Varios animales o varias plantas. Obviamente, ¿no? Tendrán eh, sus pequeñas consignas, ¿no? Entonces, si es que puede lograr esto, ¿no? De vivir o no. Pero en teoría sí, ¿no? Pueden vivir en este hábitat. Por ejemplo, en un parque zoológico, ¿no? Viven muchos animales de muchas especies, ¿no? En un acuario viven muchos peces diferentes, de diferentes tipos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Obviamente hay pequeños pleitos, pequeñas peleas, seguro que sí, ¿no? Pero nos dice que, por un lado, el hábitat es todo aquello que hemos visto, y por otro lado vamos a ver ahora esto que es nicho ecológico. ¿A qué hace referencia esto? ¿Ya? Entonces, nicho ecológico es el papel de un organismo en la comunidad o el sistema, ¿ya? Es el papel, es la función, ¿ya? De un organismo en la comunidad o en el ecosistema. Esto depende de las adaptaciones estructurales del organismo, de su respuesta fisiológica y de su conducta. Puede ser útil considerar al hábitat como la dirección de un organismo, o sea, de dónde vive, y al nicho ecológico como su profesión, lo que hace biológicamente, ¿ya? Entonces esto es importante, miren, ¿no? Como un resumen de esto, ¿ya? Podemos considerar al hábitat como la dirección de un organismo, es decir, dónde vive, y al nicho ecológico como su profesión, es decir, lo que hace biológicamente. ¿Ya? Esto es muy importantísimo, ¿no? Así ya definimos uno del otro, ¿no? Funciones específicas en cuanto al hábitat y en cuanto a esto que es nicho ecológico. Alguna característica de lo que es este nicho ecológico, ¿ya? Para describir justamente este nicho ecológico de un organismo es preciso saber qué come y qué lo come a él, cuáles son sus límites de movimiento y sus efectos sobre otros organismos y partes no vivientes del ambiente, ¿ya? Entonces, una de las generaciones importantes de la ecología es que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico. Aquí, mira, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, una de las características importantes de la ecología es que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico, ¿ya? Esto es muy importante saberlo. Entonces, una sola especie no puede ocupar diferentes nichos en distintas regiones, en función de qué factores, como el alimento disponible y el número de competidores. Algunos organismos, por ejemplo, los animales con distintas fases de su ciclo vital, ocupan sucesivamente nichos diferentes. Un renacuajo, por ejemplo, es un consumidor primario que se alimenta de plantas, pero las ranas adultas, ¿ya? Es un consumidor secundario
y dirige y justamente se alimenta de otros animales. Pero al contrario de esto, por ejemplo, una tortuga joven, ¿ya? Se alimenta de caracoles, gusanos e insectos, mientras que una tortuga ya adulta, ¿ya? Se alimenta de plantas verdes como apio acuático, ¿ya? Son características muy puntuales, ¿no? En cuanto a esto que se denomina nicho ecológico. Vemos acá es justamente todo aquello en esta imagen, ¿ya? De las diferentes especies, ¿no? Que viven, que hacen parte de esto que es nicho ecológico. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño compare ya para ver cómo están los estudiantes, cómo han captado la información hasta el momento. No sé, a ver, voluntarios, a ver, vamos a hablar de, así, 3 preguntas para no... Hice una ¿Perdón? preguntita. A ver, lo que más o menos entendí sobre el hábitat y el nicho, digamos, hábitat es hablando de vulgarmente o así, es, digamos, nuestra casa, digamos. Y el nicho ecológico es lo que nosotros hacemos en nuestra casa, algo así. Sí, el ejemplo práctico de usted, ¿no? En su casa, ¿no? Ajá, ¿Dónde claro, vive pero usted? los animales es donde ellos viven y el nicho ecológico es lo que ¿Qué ellos hacen hacen, ellos? ¿no? ¿Qué función hacen ellos? Ese ejemplo puede aplicarse a cualquier especie en cualquier lugar, es lo que nos dicen estos autores. El ejemplo que usted ha dado está muy bien, ¿ya? El hábitat justamente es eso, ¿no? Donde vive justamente es esa especie, ¿no? Y el nicho justamente, ¿qué hace? ¿Cuál es la función específicamente de una y de otra? Puede ser una buena pregunta de inicio esa, ¿no? Alguien que lo quiera complementar. A ver, ¿dónde están mis estudiantes? Por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Voluntarios que quieran responder alguna preguntita. A ver, vamos a lanzar la primera pregunta. Ya, a ver, como aquí salen los nombres, dice que son más de 171 estudiantes. A ver, así al azar. ¿Está en sala Carlos Cuellar? ¿Está en sala? ¿Está Carlos Cuellar? Creo que no. Está ido a tomar su cafecito por ahí, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces. ¿Está en sala Angélica? Tampoco está Angélica. Angélica, dijo. No, pues, ¿dónde están? Sí, Sí, Angélica, usted justamente. ¿Cómo se Angélica apellido? Migdalian Salas. Ah, ya, perfecto. Dígame usted, a ver, en su propia palabra, ya esto defíname ecología, ¿ya? Ecología, a ver, ¿qué entendió usted según el tema de esto? ¿Qué estudia la ecología en realidad? Según lo que entendí, la ecología habla todo, o sea, sobre la naturaleza, sobre los seres vivos, y Ya, está bien. ¿Qué cuidado? Justamente una pregunta de una compañera anteriormente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como un examen de conciencia, ¿no? Para mantener, prever todo lo que es esto, ecología, ¿ya? Como tal, nosotros ahora, hablando del futuro, ¿qué conciencia debemos hacer? tenemos que cuidar la naturaleza sin contaminar. También de la ecología habla sobre no gastar la energía, no usar muchos aparatos, porque eso contamina el medio ambiente. También plantar árboles, plantas y no botar basura, porque eso también contamina. Correcto, muy bien, muchas gracias, excelente. Todo lo que son los desechos, de cualquier tipo de desechos, ¿no? Sí, Contaminación, etcétera, porque nosotros somos parte, ¿ya? De esto que es la humanidad, ¿ya? De la misma civilización humana y el mundo mismo tal como tal que vivimos, ¿no?
Gracias, gracias, Angélica. A ver, una más por ahí. A ver, Manuel Ortiz, ¿está por ahí? Manuel Ortiz, ¿está por ahí? No hay, Manuel Ortiz. A ver, bueno, vamos a seguir. Dígame. ¿Alguien más? Manuel Ortiz, ya está en sala. Dígame, usted, hábleme sobre los ecosistemas, ¿ya? Así hasta el momento, ¿qué aprendió, qué entendió de esto, este concepto, ecosistemas? Que el ecosistema es una unidad formada por partes vivientes e inertes y puede ¿Correcto? ser tan grande como un océano o un bosque igual. Sí, Y algo más que la parte no viviente, creo, en el ecosistema de un lago vendría a ser la laguna del dióxido de carbono. perfecto. Eso le dicen más o menos. Correcto, no puede ser tan grande como el océano o un bosque, o también puede ser tan pequeño, ¿no? Como un acuario, como una planta, etcétera, ¿no? Algo mucho más pequeño también. Muy bien. Creo que hasta ahí se está entendiendo bien el tema. Vamos a ir avanzando un poco más con el siguiente punto y luego hacemos otra ronda de preguntas. Voy a compartir mi diapositiva nuevamente. Me dicen si lo ven, por favor. Se ve, Lisa. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Justamente esta era una pregunta, ¿no? Pero ya una compañera lo respondió, ¿no? ¿Qué es el hábitat? Dando un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué es el hábitat y qué es el techo ecológico en los seres humanos, en las personas, ¿no? Una bonita pregunta también. Avanzando ahora en el punto número 6, ya vamos a estudiar todo lo que son estas redes tróficas y alimentarias. ¿A qué nos hace referencia todo aquello? Ya, bien, vayan ustedes viendo por un lado la imagen, ya. Al hablar de redes, ya nosotros nos damos la idea, ¿no? Que redes que son interconexiones de uno y del otro lado, o de ida y de vuelta, ¿no? De horizontal, vertical y vertical, horizontal. Ya, entonces bajo ese perfil vamos a ir analizando este punto. Número 6, redes tróficas alimentarias. Entonces, se estima que el índice de aprovechamiento de los recursos de los ecosistemas terrestres es como un máximo de 10%, por lo cual el número de eslabones en una cadena alimentaria ha de ser por necesidad corto. Ya, miren qué interesante eso, ¿no? Bueno, sin embargo, un estudio de campo y el conocimiento más profundo de las distintas especies nos revela que esa cadena trófica es únicamente una hipótesis, como ven ahí, ¿no? ¿Ya? Es una hipótesis como tal. Ya es un trabajo, ya es una supuesta respuesta adelantada, ¿no? A eso que estamos confirmando. Ya expresa un tipo de predominante de relaciones entre varias especies de un mismo ecosistema. ¿Ya? Entonces, la realidad es que cada uno de los eslabones mantiene a su vez relaciones con otras especies pertenecientes a esa misma cadena. Esto qué interesante, ¿no? Cada uno de estos conductores estará formado por pequeños filamentos de cobre y quienes conducen la electricidad son en realidad las distintas unidades que conocemos como electrones, componentes de átomos que constituyen un elemento de cobre. Pero hay que poner justamente relieve en una diferencia fundamental, que el cable, bueno, en este caso, a ver, en el cable de todas estas sucesivas, a ver, ¿cómo les explico? Ahí vemos un ejemplo más claro, ¿no? La hierba alimenta a la oveja, al conejo, al ratón, ¿ya? Estos a su vez pueden ser presas de un águila, de un búho, y la oveja no tiene
como único enemigo al lobo, seguramente tiene más enemigos, ¿no? Eso es como un ejemplo claro de todo lo que es esta red de alimentos, como vemos ahí. Ese ejemplo queda muy práctico, ¿no? A lo que es justamente esto de la que son redes. ¿Ya? Vemos ahí justamente, ¿no? La hierba alimenta a la oveja, ¿ya? Y desde ahí sigue esta red de alimentos, ¿no? Según la cadena alimenticia, ¿ya? El conejo alimenta al ratón. Estos a su vez pueden ser presas de un águila o de un búho. Y la oveja no tiene solamente como único enemigo al lobo, ¿no? Por ahí tiene otros enemigos, como el perro, un zorro, un león, ¿ya? Entonces, de uno y de otro lado, ¿no? Estos redes alimentarias como tal. Continuamos entonces explicando un poquito lo que viene a ser esto de la red trófica como parte del punto número 5, número 6 en realidad. De este modo, la cadena original revela la existencia de otras cadenas laterales y en conjunto forman una compleja maraña de relaciones entre especies. A esta estructura se le llama red trófica, ya como vemos ahí en las imágenes, ¿no? Ya es una maraña en realidad entrelazada, ¿no? De una y otra especie, ¿ya? Por un lado vemos la cadena alimentaria y por el otro lado vemos la red alimentaria, ¿no? Ahí vemos una diferencia, ¿no? En la cadena justamente va en sentido vertical, ¿ya? Vemos ahí la naturaleza, la madre selva, vemos el ratón de campo y vemos un zorro, ¿ya? Esa sería la cadena alimentaria. Y la red alimentaria ya es más circular, ¿sí? De uno y de otro lado, como hemos visto el ejemplo anterior. De este modo, la cadena alimentaria ha sacado a la luz la existencia de otras laterales y entre todas ha formado justamente este tupido, como vemos ahí, ¿no? De esta telaraña, que tiene diferentes sentidos. Esto es lo que se denomina o se conoce con ese nombre, ¿no? Red trófica como tal. Vamos a ver ahora un poquito de la importancia de esta red. La red trófica ofrece una visión más cercana a la realidad que cada cadena simple, mostrando que cada especie tiene distintos tipos de relaciones dentro del ecosistema. Ya, por ejemplo, las plantas no crecen en un solo tipo de suelo. Los herbívoros no se alimentan únicamente de plantas y los carnívoros no dependen únicamente de una sola presa. ¿Ya? Es así que la red trófica pone de manifiesto la importancia de cada uno de estos eslabones para el funcionamiento global de esto que llamamos ecosistema. ¿Ya? Como ven, es una cadena que de nunca acabar, ¿no? Justamente, como vemos acá la imagen, esta cadena va de un lado al otro lado, de izquierda a derecha, en el sentido vertical y en sentido lateral, y horizontal también. Vamos a ver ahora el punto número 7, que habla justamente de la productividad de los ecosistemas. Viene un poquito la teoría según estos autores, que nos dice acerca de esto, la productividad en los ecosistemas. Entonces, la productividad es una característica de las poblaciones que sirven también como índice importante para definir un funcionamiento de cualquier ecosistema. Entonces, su estudio puede hacerse a nivel de las especies cuando interesa su aprovechamiento económico o de un medio en general. Ya esto que es el estudio
de esta parte, ¿no? El punto número 7. Entonces, las plantas como organismos autótrofos tienen la capacidad de sintetizar su propia masa corporal a partir de los elementos y compuestos inorgánicos del medio. ¿Ya? Entonces, como resultado de esta actividad, es decir, de los tejidos vegetales, constituyen la producción primaria. Ya, vamos por ahí. Todo lo que viene a ver, esto constituye la producción primaria. Más tarde, los animales comen la planta y aprovechan esos compuestos orgánicos para crear su propia estructura corporal, que en algunas circunstancias servirán también de alimento a otros animales. Eso es la producción secundaria. ¿Ya? Entonces, por una parte vemos la producción primaria y por el otro lado vemos la producción secundaria. Entonces, en ambos casos, la producción entre la cantidad de nutrientes ingresados y la biomasa producida nos dará la llamada productividad, que mide justamente la eficacia con la que un organismo puede aprovechar sus recursos tróficos. Pero el conjunto de organismos y el medio físico en el que viven forman el ecosistema, ¿ya? Por lo tanto, la productividad aplica al conjunto de todos ellos, ¿ya? Y sirve justamente para obtener un parámetro con lo que medir el funcionamiento de dicho ecosistema y conocer el modo en que la energía fluye por los distintos niveles de su organización. ¿Ya? Es muy interesante esto, ¿no? De la productividad, en este caso. ¿Ya? La productividad entonces se desarrolla en dos medios principales, las comunidades acuáticas y las comunidades terrestres. Ya, vemos acá entonces, y también de ellas dos ya genera justamente otra que se denomina mixta. Ya, entonces vemos ahí un poquito más hablando de los ecosistemas, ya esto de la productividad, como les dije, se desarrolla en dos ambientes principales y genera un tercero que es mixto, ¿no? Entonces, las comunidades terrestres, las comunidades acuáticas y las comunidades mixtas. Ya vemos ahí en la imagen, las terrestres son todos aquellos, ¿no? Organismos, ya, que viven justamente en la Tierra, ya, en todo lo que es el espacio terrenal. Y los acuáticos son todas las especies, ya, que viven justamente en estos medios acuáticos, mares, océanos, lagos, lagunas, ¿ya? Y los mixtos son animales que viven, ¿no? Como decir, los lagartos, ¿no? Y otros más que son de ambos ambientes, ¿no? De uno y del otro. Ahora vamos a ver un poquito, entrando ya a la definición, el concepto del punto número 8, que nos habla de las relaciones intraespecíficas, y ese, por cierto, son dos, ¿no? Vamos a ver en este momento las relaciones intraespecíficas. A ver, ¿de qué se trata? ¿A qué se refiere esto de las relaciones intraespecíficas? A nivel unicelular, tanto en organismos animales como vegetales, las relaciones entre los distintos individuos presentes en un medio determinado vienen condicionadas principalmente por factores de tipo físicos y químicos. Al ser su hábitat generalmente el agua, donde suelen formar parte la rápida multiplicación de estos organismos, pueden incluso, hay un micrófono abierto por ahí, pueden provocar a veces en ambientes reducidos una cantidad excesiva de residuos metabólicos, ya, o un agotamiento total del oxígeno disuelto, y puede provocar hasta su muerte. Esto es también interesante verlo por ese lado, ¿no? Estamos hablando de todo lo que son estos organismos. Entonces, las relaciones entre cada organismo unicelular viene medida por el medio común que comparten, al que vierten su metabolismo y del que recibe los de otros organismos también.
Vamos a ver ahora en el caso de estos organismos denominados pluricelulares. ¿A qué hace referencia? En el caso de los organismos de mayor cantidad biológica, ya de formas pluricelulares, cualquier relación entre individuos de una misma especie lleva siempre un componente de cooperación y otro de competencia. Ya es así que en una colonia de estas especies denominadas pólipos, ya mientras que animales de costumbres solitarias, como la mayoría de diferentes especies, apenas permiten la presencia de congéneres en su territorio fuera de la época de reproducción. Vemos ahí la imagen ya de estos seres pluricelulares, ¿no? Vemos ahí varios que son, creo yo, conocidos por todos nosotros. Vamos a ver ahora colonias y cooperación en las plantas y animales. Entonces, la colonia implica una estrecha colaboración funcional e incluso la cesión de la individualidad. En los corales, por ejemplo, hay individuos especializados en defensa, alimentación y reproducción, hablando de estos corales. Este tipo de asociación es frecuente también en las plantas, especialmente en las inferiores. Entonces, los vegetales superiores se dan una cooperación ecológica, pero también compiten por el espacio donde los individuos mayores dificultan el crecimiento de los más jóvenes. Ya aquí también entonces existe esto de la competencia, ¿no? Por el espacio, por la comida, por apareamiento, ¿no? También se ve, ¿no? En este caso, en las colonias. Vemos ahí la imagen también. Ya estamos en un ambiente acuático con todas estas especies que ya hemos mencionado. Continuando un poco ya viendo ya todo lo que es el reino animal, vamos a ver cómo se comportan justamente estas sociedades, hablando del reino animal. Ya, entonces existen, en estas sociedades sí, existen, por ejemplo, las hormigas, las abejas, con estricta división del trabajo y agrupamiento instintivo. Ya entonces sabemos que estos dos tipos de ejemplos, las hormigas y las abejas, son generalmente muy trabajadoras, ¿no? Tienen organizado todo lo que es su día, ¿ya? Entonces, no hay tiempo para las aranas, porque ellos son muy organizados, porque están agrupados justamente bajo instintos, ¿no? Que es lo que lo hace funcionar en esa forma. Entonces, en especies más evolucionadas, el comportamiento adquiere mayor importancia, como es en los bancos de peces o en las colonias de aves, donde las relaciones están ritualizadas para evitar conflictos. Es también interesante, ¿no? Cómo se organizan estas sociedades en cuanto a su comportamiento. Vemos también que en los rebaños de mamíferos y especialmente en los primates surgen grupos familiares donde el aprendizaje, el reconocimiento y otros aspectos estudiados por la etología regulan las relaciones intraespecíficas. ¿Ya? Entonces estos seres animales también ya han sido estudiados ampliamente, ¿no? Como vemos acá, ya en todo ello, como hemos visto acá, ¿no? En las hormigas, en las abejas, ya en las aves, en estos primates también, ya vemos todo lo que es su conducta y comportamiento. Viendo ahora un poquito en la imagen, ya en esta inferior derecha, hay una lucha, ¿no? Hay una competencia, ¿ya? Más que todo por liderazgo, diría yo, ¿no? Aquel que logre derribar a su oponente, eliminarlo,
queda el líder de la manada y entonces conserva su especie, ¿no? Es el líder por varias generaciones. Lo mismo acontece acá en estos animales, los leones, ¿no? Siempre hay un rey, ¿no? Rey de todos ellos, que se ha ganado ese derecho, ¿no? En base a mucha experiencia, muchos linajes, ¿ya? Y mucha competencia, ¿no? Y ellos así justamente garantizan su generación. Vamos a ver ahora, entrando ya al punto número 9, vamos a llegar yo creo hasta el 10, y luego entramos a una pequeña ronda de preguntas para afinar un poquito los conceptos, las definiciones, todo lo que es este primer tema. En el segundo tema, perdón, en el punto número 9, vamos a ver las relaciones interespecíficas, ¿ya? Entonces, en el punto número 8 hemos visto las relaciones intraespecíficas, ahora vamos a ver las interespecíficas. ¿A qué se refiere esto de interespecíficas? En este caso prima el interés por el alimento o el espacio, aunque en muchas ocasiones para conseguir unos fines se recurra a compromisos que se manifiestan en asociaciones del tipo de una misma simbiosis. Entonces, dentro de este amplio aparato se incluyen todas aquellas relaciones directas o indirectas entre individuos de especies diferentes y que estudian en otro, y bueno, vamos a estudiarlo más adelante en otro apartado, ¿no? Entre ellas tenemos justamente diferentes tipos, pero yendo un poquito ya en materia, estas relaciones interespecíficas justamente son las que establecen o se establecen entre individuos de una misma especie. Ellos, como vemos, tienen intereses, ¿no? Muy personales, de grupo quizás. Intereses como el de alimento, el de espacio y de lucha. Ya dentro de este grupo incluimos justamente a estos diferentes subgrupos. Ya vamos, ¿cómo se denomina acá? Parasitismo, depredación, necrofragia. Entonces, aprovechamiento de otros organismos para obtener protección, lugar donde viven o alimento o transporte. ¿Ya? En este caso vemos que la imagen cada uno de ellos está justamente en este caso viendo la forma, ¿no? de alimentarse, ¿ya? Y esto obviamente a consecuencia de otros animales inferiores, ¿ya? Como vemos acá, ¿no? El aprovechamiento de otros organismos, ¿no? Para, en este caso, alimentarse, pero también se aprovechan, en otros casos, para obtener otros beneficios, como la protección, o el lugar, un espacio donde puedan también vivir o transportarse. Viene un poquito ahora esto sobre la importancia de la ecología. ¿Ya? Estas relaciones establecen muchas veces los flujos de energía dentro de las redes tróficas y contribuyen a la estructuración del ecosistema. Entonces, las relaciones en las que intervienen organismos vegetales son más estáticas que la de los animales, pero ambas son resultado de la evolución del medio ambiente, también lo modifican mediante las interacciones que mantienen entre sí. Ya esto es un poco en cuanto a la importancia de esto que viene a ser la ecología. Continuando un poco, vamos a llegar al punto número 10, yo creo. Ya cada especie presenta adaptaciones para sobrevivir en circunstancias ambientales particulares. ¿Ya? ¿Adaptaciones a qué? Al viento, al sol, a la humedad, a la temperatura, ¿ya? Y a otros organismos. Entonces, las interrelaciones entre organismos y ambientes son resultado de la selección natural. La competencia durante
más de 3.000 millones de años, originó distintos modos de vida. Ya miren ustedes, ¿no? Tantos años, ¿no? 3.000 millones de años. Todo eso originado, ¿no? Distintos modos de vida que ya nosotros vamos conociendo, ¿no? Hasta llegar justamente al hombre moderno. Ya han pasado más de 3.000 millones de años. Bueno, vamos a parar aquí en el número 10 para entrar un poquito a socializar con los estudiantes. Ya estamos por ahí, no estamos por ahí, ¿dónde estamos? A ver, ¿alguna participación, comentario? ¿Cómo les ha parecido el tema hasta ahí? Vamos por el punto 10, son en total 17 puntos, ¿cierto? Nos quedan como 10, como 7 pendientes, más un taller que es la evaluación. Creo yo lo vamos a ver en la siguiente clase todo ello. ¿Ya? A ver, ¿alguna participación? A ver, ¿dónde están mis estudiantes? Manuel Ortiz, ya creo que está por ahí. Emi Saucedo. Profe, licenciado, yo estaba viendo acá este tema de lo que comentaba ahorita, la relación entre especies, ¿no? O para subsistir, o sea, uno come del otro. Y lo que he visto también en redes que es duro, ¿no? Lo que se ve como un león ataca a una jirafa, es bien conmovedor. Y bueno, es la ley del fuerte al débil, ¿no? Lo que vemos. Sí. Es lo que me impresiona bastante. Y también que nosotros somos bien carnívoros, ¿no? Sí, y según dicen los autores, ¿no? Gracias por su comentario. Dicen los autores que en el inicio del hombre primitivo no era carnívoro. Ya en estos transcurso de los 3.000 millones de años, ya por diferentes factores nos hemos vuelto carnívoros, pero en realidad éramos herbívoros, así como tal. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en esos 3.000 millones de años. ¿Ya? Y también, obviamente, el mismo hombre de la antigüedad primitivo ha luchado, ¿no? ¿Cuántos muertos han habido para que él sepa qué planta no comer, qué planta es venenosa, entonces no comer, qué animales no atacar, porque obviamente, ¿no? Entonces ya aprendió a cazar en grupo, ¿ya? Y a raíz de todo eso, yo diría, ¿no? Ensayo de error, ¿ya? Incluso hasta ellos mismos no luchaban, hablando de los primeros hombres de la caverna, ellos luchaban por un espacio, ellos luchaban por el mismo alimento, ellos luchaban por aparearse en esos tiempos, ¿ya? Y obviamente les costaba la vida a aquellos, ¿no? Y el que salía vencedor, obviamente era líder y ya aseguraba su veneración, ¿no? Es muy triste, es muy lamentable, mucho impacto, diría yo, ¿no? Pero lamentablemente es así, la ley del como usted lo ha dicho. Sí, pero aparte de eso, licenciado, también vemos, por ejemplo, en España que, cierto, en algunos lugares ya no hay creo que se llama corrida de los toros. Sí, ¿Cómo, no? ¿Cómo se mata el animal? Bueno, ese sería mi comentario. sí, Gracias, sí, sí. licenciado. Creo que ya hay normas, ¿no? Ya es penalizado, ¿no? Justamente ese tipo de acciones ante esos animales, ¿no? Creo yo aquí en Santa Cruz, Bolivia, también creo que ya se normó eso de la pelea de gallos, la pelea de perros, creo que ya hay normas que lo prohíben, ¿no? Justamente por el daño a esos pobres animales indefensos, ¿no? Hay normas, pero no se cumple, porque No en se Bolivia cumplen. la ley Correcto. está hecha, pero no se cumple. Por eso es que estamos así. Y eso depende justamente de nosotros, ¿no? De nosotros como especie, como hombre moderno, ¿no? Si están las leyes, si nosotros no lo cumplimos, entonces ¿quién más lo va a hacer cumplir? Parte de nosotros. Y con esto